Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a estudiar el concepto de nodo. El concepto de nodo para el análisis de circuitos eléctricos es algo clave, fundamental. ¿Por qué razón? Un circuito eléctrico puede tener muchas formas de ser analizado. Hay diferentes métodos de solución para cumplir con ese propósito. Pero siempre va a ser importante, siempre va a ser fundamental lograr identificar cuántos nodos conforman el circuito en cuestión. Por esa razón, es clave que desde el primer momento se pueda tener claridad acerca de cuántos nodos hay en un circuito eléctrico. En este caso hay una definición que dice que el nodo es un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. Así como se observa, así como se lee, es una definición precisa, es una definición clara, pero por momentos, para aquella persona que esté iniciando en el estudio de circuitos eléctricos, puede generar cierta confusión, porque tal vez si analiza en principio el circuito que se ve en la imagen, pueda llegar a decir que es un circuito conformado por 8 nodos, solamente por el hecho de que ve 8 puntos en la parte superior y 8 puntos en la parte inferior. Y decir que ese circuito tiene 8 nodos no es correcto. Será una respuesta incorrecta, como veremos a continuación. A raíz de ello, puede darse esta propuesta de definición de concepto de nodo que nos dice que el nodo es la parte del circuito que une dos o más elementos, lo cual tenemos que precisar. Cuando se habla de los elementos, desde luego es fundamental tener en cuenta que se está considerando tanto los elementos pasivos como los elementos que son activos. En tal sentido, al mirar aquí este esquema, al querer mirar esa definición del concepto de nodo, entonces vemos que el circuito está conformado por una fuente de corriente que está allí señalada. Está conformado por las resistencias, aquí voy a enumerarlas como resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Y si pensamos un poco con más detalle, cuando tenemos nuestro circuito, cuando lo estamos armando y vamos a interconectar los diferentes elementos, es natural que un buen número de estos tenga al menos dos terminales. Por lo menos en este esquema que se observa, cada elemento está conformado por dos terminales en sus extremos, ¿sí? Las resistencias, pues tienen sus dos terminales. La fuente de corriente no es la excepción. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que a cada elemento le estoy resaltando los terminales. Al mirarlo de esa manera, lo que uno puede observar allí en este esquema es que lo que queda en color negro podríamos considerarlo como si fuera el cableado, ¿sí? Entonces, allí está. ¿Cómo hacemos entonces para poder identificar los nodos? Hay una forma que, pues, por momentos se puede tener como una metodología que uno lo puede hacer inicialmente, pues, en principio, como lo voy a mostrar, diagramarlo aquí, ¿cierto? En principio puede verse de esa manera, pero también puede, cuando ya uno tiene dominio del método, lo puede hacer también de manera mental, ya viendo el circuito y mirando pues cómo están las diferentes conexiones. Pero en este caso, ¿qué es lo indicado?
De manera gráfica, pues yo puedo aquí hacer como este enrutado de los diferentes elementos, ¿cierto? Y solamente me detengo en el momento en que ya encuentro el terminal de cada elemento, ¿sí ven? Entonces es como decir que inicio mi camino, regreso del punto de partida, pero hago todo el recorrido y entonces allí estamos observando que en eso que se ha resaltado con el color azul, viene siendo la representación de un nodo, ¿sí? Entonces yo podría decir que este es un primer nodo. Si miro entre las resistencias R3 y R4, pues aquí vemos también que las dos están interconectadas por ese cable, como se decía en principio. Y esto puede representar para nosotros un segundo nodo, ¿ve? Y si miramos en la parte inferior de la red o del circuito, para la fuente de corriente, para las resistencias R1, R2 y R4, haciendo el mismo procedimiento, entonces aquí se va situando, bordeando, redondeando aquí los diferentes cables que interconectan estos elementos que ya se han indicado, y todo esto puede considerarse como otro nodo. Entonces aquí estaríamos hablando de tres nodos, ¿sí? O sea que, en definitiva, este es un circuito que está conformado por tres nodos. Esa es una forma. Ahora, si miramos este nuevo esquema, en el fondo es el mismo esquema que acabamos de analizar. Lo que pasa es que está mostrado de manera distinta y entonces estas dos resistencias que estaban unidas en el centro se han separado, ¿sí? Porque de igual manera va a ser importante tener en cuenta que aquí también tenemos otra vez pues los elementos o en principio los terminales de cada resistencia, que a esta le vuelvo a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Pero a diferencia del esquema anterior, la resistencia 1 y la resistencia 2 que en la parte superior estaban desde el punto de vista de la forma como se veían conectadas, iban como al mismo punto, se separaron, ¿verdad? A pesar de eso, sigue siendo el mismo circuito, o sea que si en la parte superior nos dieron tres nodos, en este esquema que está debajo del anterior, también nos deben dar tres nodos. El error está en pensar que de pronto aquí tenemos nosotros un nodo y que este va a ser un segundo nodo. Ese es el error común que muchas veces se puede dar. Pero la verdad es que ese es el mismo nodo. ¿Por qué razón? Porque si hacemos el mismo proceso anterior o indicado anteriormente, entonces yo hago aquí este proceso de bordear lo que puede ser el cable que nos une esos elementos y entonces este viene siendo realmente un solo nodo, ¿sí? Y aquí, como decíamos en el esquema anterior para las resistencias 3 y 4, este es nuestro segundo nodo y lo mismo va a ocurrir aquí en la parte inferior cuando nosotros observamos que todo esto viene siendo el mismo nodo que nos está interconectando los elementos o los terminales de la fuente de corriente y de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 4. O sea que aquí tenemos nosotros tres nodos, ¿sí? Sigue siendo el mismo circuito. Entonces es fundamental tener la claridad para la identificación de los nodos. En tal sentido, en este esquema
viéndolo de la forma como ya se ha expuesto, aquí este es un esquema que tiene cuatro fuentes de corriente, tres fuentes de voltaje y apenas tiene una resistencia que está con un valor de un ohmio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos que hay un nodo entre estas dos fuentes de corriente, o sea que este es el primer nodo. Aquí vemos nosotros, de igual manera, que todo esto va a representar un solo nodo que tiene la responsabilidad de conectarnos lo que viene siendo para nosotros los terminales de la red, de la fuente de corriente de menos 3 amperios, la fuente de corriente de menos 4 amperios, la fuente de corriente de 3 amperios, la fuente de voltaje de 4 voltios y la resistencia de 1 ohmio. Entonces, hasta ahí vamos en dos nodos. Si vamos a esta otra parte del circuito, haciendo el mismo procedimiento, encontramos que el circuito tiene aquí su tercer nodo y ya en la parte inferior, pues todo va conectado al mismo punto o al mismo nodo de esta manera. Entonces, lo que estamos concluyendo es que este circuito, que para algunos en un primer momento puede ser visto como un circuito de varios nodos superando el número de cuatro, realmente solamente tiene cuatro nodos. No tiene ni cinco nodos, ni seis nodos, ni siete nodos, ni mucho menos ocho nodos. Es un circuito de cuatro nodos. Entonces, identificar los nodos de un circuito es fundamental porque va a facilitar el análisis, va a facilitar la comprensión del mismo y eso es clave para poder hacer tener los resultados que el circuito va a arrojar. Para terminar, queriendo dar una mayor claridad al concepto, vimos nosotros en primer momento que el esquema inicial era similar a lo que estoy diagramando aquí. Un circuito que tiene su fuente de corriente, las cuatro resistencias. Entonces veíamos una resistencia aquí, una segunda resistencia en esta parte, luego viene esta tercera resistencia, viene por aquí la cuarta resistencia. Y lo que es importante es tener claridad de que este mismo esquema lo puedo llegar a diagramar de varias formas sin perder su estructura. En otras palabras, sin que la forma en que están puestos los diferentes elementos que conforman el circuito se alteren. Entonces, las dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2, que en principio se ven como el circuito de la izquierda, en una nueva representación del circuito pueden quedar de esta forma, ¿sí? Y viene siendo la misma red eléctrica, el mismo esquema eléctrico. Es un circuito de tres nodos, sigue siendo el mismo circuito de tres nodos. No va a cambiar para nada su esencia, su manera de estar concebido. Porque si lo miramos en principio y hacemos el mismo procedimiento que ya se ha explicado, entonces todo esto viene siendo aquí para nosotros un nodo. Y este viene siendo el nodo número uno. Aquí, como ya se sabe, tengo el nodo número 2 y ya venimos a la parte inferior donde tenemos el nodo número 3. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio muy sencillo de hacer, que es clave, que es fundamental al momento, como ya se ha dicho, de lograr identificar los nodos de un circuito. Si se quiere tener mayor dominio del concepto, voy a representar el mismo esquema, pero le voy a hacer un pequeño ajuste o un pequeño cambio. Ese cambio lo que va a representar es que ya no vamos a hablar del mismo circuito que analizamos en primera instancia o en principio,
porque ya va a ser un circuito diferente. ¿Dónde va a estar la diferencia? Voy a ubicar un elemento aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, al ubicar un elemento en dicha parte, ya el circuito será distinto. En este caso, he ubicado una nueva resistencia, le he cambiado de color. Entonces, si hacemos nuestro análisis para identificar el número de nodos con el método que hemos venido aplicando, la forma de hacerlo, pues aquí en la parte inferior yo vuelvo y encuentro que pues los diferentes terminales de cada uno de los elementos están interconectados por un solo nodo. O sea que aquí yo puedo decir que este viene siendo para nosotros el nodo número uno, ¿sí? Aquí encuentro un segundo nodo, el nodo número 2, pero ya pueden ver ustedes que ya en la parte superior ya no hay un solo nodo. ¿Por qué razón? Porque entre el terminal de la fuente de corriente y esta resistencia que he ubicado está el tercer nodo. Pero sucede que ese tercer nodo ya no está unido, ya no está conectado a los otros terminales como lo habíamos visto en primer lugar, porque ya esta resistencia que habíamos conocido en principio como la resistencia, bueno, esta era la resistencia uno, esta la estábamos llamando resistencia 2, esta era nuestra resistencia 3, nuestra resistencia 4, entonces la nueva resistencia la podemos nombrar como resistencia 5. Entonces, estamos viendo nosotros que el terminal de la fuente de corriente donde apunta la flecha ya no tiene conexión directa con el terminal de la resistencia uno, la resistencia 2 y la resistencia 3. Ya no es posible, porque allí se ubicó una quinta resistencia. Por lo tanto, este nuevo circuito, que ya es distinto al anterior, va a incluir un nuevo nodo por el hecho de que hemos agregado un nuevo elemento. Así que este circuito que en un primer momento se identificaba como un circuito de 3 nodos, ya pasó a ser un circuito de 4 nodos. Entonces, ese es el cuidado que se debe tener siempre al momento de identificar los nodos en un circuito eléctrico. Espero que haya sido del agrado esta explicación y que sea de mucho provecho en el análisis de circuitos eléctricos.